Hoy en Historium te contamos la historia de Perú. Perú es una nación con una historia milenaria, que se remonta a los primeros pobladores que llegaron al territorio hace unos 20.000 años. Estos grupos nómadas se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección, y se adaptaron a los diferentes ecosistemas del país, desde la costa, la sierra y la selva. Con el tiempo, algunos de estos grupos se volvieron sedentarios y desarrollaron culturas agrícolas, que construyeron ciudades, templos, pirámides y observatorios astronómicos. Entre las culturas preincas más destacadas se encuentran los Chavín, los Paracas, los Moche, los Nazca, los Tiahuanaco, los Huari, los Lambayeque, los Chimú y los Chincha. Estas culturas alcanzaron altos niveles de organización política, social, económica, religiosa y artística, y dejaron un legado cultural que aún perdura. La historia de Perú cambió radicalmente con la llegada de los incas en el siglo XV, que iniciaron una expansión hasta dominar, a comienzos del siglo XVI, a más de 200 naciones andinas, abarcando el territorio más extenso en el hemisferio occidental. Los incas fueron los herederos de las culturas preincas y crearon un sistema de administración, comunicación, producción y redistribución que les permitió unificar y cohesionar a los pueblos bajo su dominio. Los incas desarrollaron una arquitectura monumental, una ingeniería hidráulica, una agricultura intensiva, una metalurgia refinada, una medicina avanzada, una educación pública, una religión politeísta y una lengua común, el quechua. La historia de Perú volvió a cambiar radicalmente con la llegada de los españoles en el siglo XVI, encabezados por Francisco Pizarro, que iniciaron la conquista del territorio. Los españoles se aprovecharon de la crisis interna que vivía el imperio incaico, debido a la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, y lograron capturar y ejecutar al último inca en 1533, tras la batalla de Cajamarca. Así comenzó el periodo colonial, que duró casi 300 años, y que implicó la imposición de la cultura, la religión, la lengua y el sistema político de España sobre los pueblos originarios, que sufrieron explotación, opresión y enfermedades. Sin embargo, también hubo mestizaje, resistencia y rebeliones, que fueron preparando el camino para la independencia de Perú. El movimiento independentista se inició en 1780, con la rebelión de Túpac Amaru II, que convocó al pueblo a levantarse contra el dominio español. La lucha por la independencia se reactivó en el año 1810, con la influencia de las revoluciones en América y Europa, y tuvo como principales líderes a José de San Martín y Simón Bolívar, que finalmente proclamaron la independencia de Perú en 1821 y 1824 respectivamente, tras las batallas de Pichincha, Junín y Ayacucho. La historia de Perú en el siglo XIX estuvo marcada por la inestabilidad política, las guerras civiles, las invasiones extranjeras y la pérdida de territorio. Perú tuvo que enfrentarse a la intervención española, que intentó recuperar sus antiguas colonias y que fue rechazada por la Unión de las Repúblicas Sudamericanas en la Batalla de Callao en 1866. También tuvo que lidiar con la expansión de Chile, que le arrebató las provincias de Tarapacá, Tacna y Arica tras la Guerra del Pacífico entre los años 1879 y 1883, que fue la más sangrienta y devastadora de la historia peruana. La historia de Perú en el siglo XX se caracterizó por la reconstrucción, la reforma y la modernización. Perú logró recuperar su economía y su soberanía, gracias al auge del caucho, el guano, el salitre y el cobre, y a la diplomacia de Augusto Leguía, que firmó el Tratado de Lima con Chile en 1929, que devolvió Tacna a Perú. Perú también experimentó importantes cambios sociales y culturales con el surgimiento de los movimientos indigenistas, apristas, socialistas y comunistas que reivindicaron los derechos de los sectores populares y con el desarrollo de la literatura, el arte y la música que expresaron la identidad y la diversidad del país. La historia de Perú en el siglo XX también fue la historia de la consolidación del Estado peruano,
que se basó en el partido hegemónico, el Partido Aprista Peruano, que gobernó el país de forma intermitente desde 1931 hasta 1968. Dicho partido logró mantener el control político mediante el populismo, el nacionalismo, el reformismo y el clientelismo, pero también impulsó el desarrollo económico, social y cultural del país, con proyectos como la industrialización, la urbanización, la educación pública, la salud, la infraestructura, el indigenismo, el voto femenino y la reforma agraria. La historia de Perú en el siglo XXI es la historia de la transición democrática, la alternancia política, la globalización y los nuevos desafíos. En el año 2000, el Partido Aprista Peruano perdió por segunda vez la presidencia de la República, que fue ganada por Alejandro Toledo, del partido Perú Posible, que representó el cambio de régimen y el fin del sistema de partido único. Desde entonces, Perú ha vivido una mayor pluralidad y competencia política, pero también una mayor violencia e inseguridad, relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Perú también ha tenido que adaptarse a la globalización, que ha implicado una mayor integración económica, especialmente con Estados Unidos y China, a través de los tratados de libre comercio, pero también una mayor diversificación de sus relaciones internacionales, con países como Brasil, India y la Unión Europea. La historia de Perú es la historia de un país que ha sabido sobreponerse a las adversidades, que ha conservado su identidad y su diversidad, y que ha aportado al mundo su cultura, su arte y su gente. La historia de Perú es la historia de un país que tiene un pasado glorioso, un presente complejo y un futuro prometedor. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.